Vamos a empezar entonces con este primer punto, que es la ampliación de la base de los productos que pagan IVA del 5%, pues entonces van a pasar al 19%. Ahorita a continuación les muestro cuáles son que pasan del 5 al 19% y los que pasan del 0 al 19%. El gobierno ha sido muy cuestionado en esta reforma porque se argumenta que los colombianos pues no soportamos con una reforma, con otra nueva reforma sin ni siquiera haber superado la anterior. Pero entonces el gobierno dice, no, mire, es que las familias pobres no se van a ver afectadas porque el programa de devolución de IVA se va a aumentar, o sea, se va a aumentar como esos cupos de las personas que reciben la devolución del IVA. Entonces, ellos argumentan que esta reforma va muy aplicada como a las personas que más dinero tienen o que más mueven dinero en el país, como por ejemplo, entre los pensionados que reciben una mesada de 7 millones o superior a ella, ¿cierto? Entonces, ellos tendrían que dar un aporte. También se habla de un impuesto solidario a los trabajadores del sector público y del sector privado, que una vez se le haga el descuento de salud y pensión, quedan con unos ingresos superiores a los 10 millones de pesos al mes, ¿cierto? Bueno, el proyecto propone entonces convertir permanente el impuesto al patrimonio, incrementándose la tarifa fijada para los dividendos. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Quiere decir lo siguiente. Es este punto del impuesto al patrimonio permanente. La tasa actual, ¿sí?, de cantidades superiores a 5.000 millones es del 1%, pero entonces va a subir, ¿cierto?, con esta reforma. Hay una novedad con esta reforma y es la siguiente. Se va a ampliar la base gravable. Los trabajadores que tienen un sueldo superior a 2,5 millones de pesos, o sea, 2,500,000, deben declarar renta. O sea, no van a pagar el impuesto, pero sí van a declarar renta. Y de 4 millones en adelante deben de pagar el impuesto. Yo alcancé a leer que sobre 3 millones de pesos deben de pagar 400.000 pesos anuales, ¿sí? Y eh, son como 33.000 pesos mensuales. Bueno, eso es un trámite pues que haría directamente la DIAN, pero sí sé que son los 300.000 pesos, 400.000 pesos, perdón, al año. Ingresos de 3 millones en adelante. 2,5 millones declaran renta. Bueno, hablábamos entonces de las personas que reciben mesada superior a 7 millones de pesos, entonces van a perder eh, unos beneficios con un tipo de cuentas de ahorro que son de la construcción, AFC. Ellos van a perder pues ese beneficio y estas personas entonces van a tener un impuesto, una contribución según esta reforma. Y hablando de las rentas de capital, aumento de la tarifa de dividendos, entonces del 10% pasa a 15%, ¿cierto? Quienes obtengan anualmente 30 millones de pesos o más por este concepto. O sea, es decir, las personas que, digamos, según sus negocios, las acciones que manejan, ¿cierto? Y lo que le quede de dividendos, si supera o es de 30 millones de pesos, entonces ya va a haber un 15% de tarifa. Bueno, ahora hablemos entonces de esos productos, ¿sí?, que se van a estandarizar, que pasan al 19%. Entonces acá tenemos que carnes, sus derivados, arroz, pollo, leche y huevos. Pero entonces les quiero compartir esta tablita que les mencioné. Actualmente, productos como el arroz, el pan, la papa, la yuca, el plátano, la cebolla, el tomate, la zanahoria, la carne de res y la carne de cerdo tienen un impuesto del 0%, ¿sí? Pero pasarán al 19%. Actualmente, del 5%, que es harina de maíz y otras harinas,
pastas, carnes frías y embutidos, azúcar, café, chocolate, aseguramiento privado, servicios de protección y pagos complementarios, entonces pasan al 19%. Y estos que tienen entonces su 19%, bueno, hay una novedad con el tema de la sal. Acá también está con el chocolate, que lo tenemos en esta columna izquierda. Son muy controversiales porque como ustedes pueden observar, pues la gran mayoría de los productos que les estoy mostrando hacen parte de la canasta familiar para tener una base pues tan alta, agradable del 19%, ¿cierto? Pues aceites, grasas, sopas y cremas, dulces, confites y gelatinas, gaseosas y maltas, otros abarrotes, que aún este otros abarrotes para mí es una palabra muy amplia porque pueden estar muchos productos que realmente son muy necesarios pues para la canasta familiar o para la alimentación de los colombianos, jugos, gaseosas y maltas, y como les hablaba, entonces de la sal. Bueno, hablamos de los productos suntuarios. Entonces, cuando yo pues estaba organizando las diapositivas, haciendo la lectura, entonces me pareció muy interesante como esa palabra suntuario. Entonces consulté cuál es su significado y son aquellos productos que no son necesarios o que son considerados como un lujo. O sea, por ejemplo, las joyas, artículos de pieles, artículos de cuero o artículos como lociones, como fragancias, son considerados suntuarios y esos suntuarios entonces van a tener una base gravable del 19% del IVA. ¿Para dónde se va a ir? Supuestamente la platica que el gobierno va a recolectar. Entonces, 10 billones serán para hogares en vulnerabilidad o pobreza extrema, canalizados en programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y compensación del IVA, como les ya había mencionado, con un aumento de cupos. 15 billones se usarán para pagar la deuda. Con esta reforma hay como un componente nuevo que es los impuestos verdes. Entonces los impuestos verdes entonces nos hablan que es el impuesto al carbono, incluyendo en la base gravable del tributo el carbón que se quema para producir energía en centrales térmicas o en industrias como la cementera y la siderúrgica, ¿cierto? Entonces los 1,27 billones de pesos que se recauden entonces se van a destinar para la generación del Fondo del Clima. Este punto, pues, tiene muy preocupados al sector como el gas, como la energía, como las cementeras y como las siderúrgicas, porque quiere decir que muy posiblemente este tipo de productos y servicios pues van a aumentar sus valores, ¿cierto? Se va a crear entonces un gravamen para vehículos automotores. Se van a gravar los plásticos de un solo uso y se genera un tributo al uso de plaguicidas no orgánicos. Profe y compañeros, no sé si tienen alguna pregunta de la bibliografía. No, Tania, bien, muchas gracias. Bueno, no a ustedes, compañeros y profe. Muchachos, ¿ustedes tienen alguna duda? No, profe. Profe, yo sí tengo como una inquietud. Sí, Eh, pues la reforma está para ser aprobada por el Congreso. Digamos que en la votación no pasa. Puede existir la posibilidad de que se apruebe como un decreto presidencial o como, ¿sí me entienden? no, no hay la más mínima posibilidad. Incluso la Constitución establece que que los impuestos y los tributos deben ser creados a través de una ley. Entonces no existe otra posibilidad que sea a través de una ley. Entonces debe ser el Congreso. Solamente el Congreso, ni siquiera, Solamente el Congreso lo puede hacer.
la Corte Pues, Constitucional ni nada de eso. no, porque digamos dentro de las ramas del poder público está el ejecutivo, que es el que administra el presidente, el legislativo, que es el que hace la ley, y el judicial, que administra justicia. Entonces, aquí el encargado de legislar es el Congreso, Senado y la Cámara de Representantes. Ellos son los encargados de hacer eso y nadie más puede, pues, como usurpar esas funciones. Le corresponde al Congreso. Lo que pasa es que qué difícil puede ser si todo ese Congreso es del gobierno. Ya nomás empiecen a repartir la mermelada, no van a decir nada, eso lo van a aprobar. Es decisión ya es del pueblo que se deje meter ese, como dicen, ese golazo. Profe, pero al pueblo, por ejemplo, la gente de estrato bajo, cada vez usted ve por Google, varias partes que dice que si no se aprueba se va a perder el auxilio que está dando el gobierno, jóvenes en acción, todo eso. Entonces mucha gente ni va a salir ni va a apoyar esto. Pasa que eso es una manera la política se convirtió en eso. En los argumentos se dejaron a un lado para infundir miedo. Entonces la política se está basando en el miedo. Entonces ya siempre nos sacan o nos imponen normas y eso con base en el miedo, nos imponen gobiernos con base en el miedo, y mientras las personas no tengan la posibilidad de, de, de educarse o el acceso a la información, a este tipo de temas, pues va a creer todo lo que le cuenten, entonces es muy difícil. Y la campaña que están haciendo es similar a lo que hicieron con la campaña presidencial. Uy, Profe, Luis, está cantando. sí, profe. Profe, pues una observación ahí. Lo que pasa es Sí, que mientras que en Colombia la gente se acostumbró, pues no digo que todas las personas, pero sí los que reciben subsidios a vivir de los subsidios, cuando les mientan la palabra de que les van a quitar, porque todo lo quieren regalado, esas son las personas que más fuerza le hacen a eso. Es, es mi, es mi concepto personal. Si las personas en Colombia no, cada que los amenazan, como dice el compañero, es que les van a quitar familia de nación y mucha gente solo tienen ese ingreso, pero porque no es porque no tengan trabajo, no, sino que se acostumbraron a vivir de eso. Simplemente, simplemente esas personas van a apoyar este tipo de reformas, les digo yo. pero es que Profe, Pero yo la digo discusión, algo, sí, perdona ahí, profe y compañero, no sé si yo pienso mal, pero es que mire el argumento que el gobierno dice, el gobierno dice, no, pero es que no se va a ver afectado pues los estratos uno y 2 porque se va a ampliar el subsidio de la devolución del IVA, pero entonces yo me pongo a pensar, y lo digo por mi trabajo, en muchas ocasiones reciben los subsidios y pues eso es para financiar la, el tema de la cerveza, el tema del aguardiente, el tema de la gaseosa, entonces pues la plata supuestamente sí me la devolvieron, pero ¿cuál me la devolvieron? Si yo vuelvo y la entrego. Entonces es como para mí eso es como una trampa, ¿sí me entiende? Eso no es un argumento válido. no, y la discusión va mucho más allá, y ese tema también de que todo lo quieren regalado, ¿no? Pues si usted va para Suiza y allá le subsidian hasta la vivienda, usted va a tener un hijo y le dan plata para que tenga hijos, le pagan la casa, los servicios. Lo que pasa es que la concepción que nosotros tenemos y lo que nos están vendiendo el capitalismo es totalmente diferente. Entonces nosotros nos dejamos explotar, nos sacan la plata de los bolsillos, y el cuentico es que, no, entonces quieren todo regalado. No, es que regalado no, es que son mis impuestos y usted los tiene que devolver. Lo que se pelea acá es que cómo es posible que nos van a subir los impuestos y compren 14, que van a recoger 25 billones y compren 14 billones en aviones de guerra. Entonces, el tema de que desvían la atención el argumento y la discusión la desvían a otros temas, de que queremos todo regalado. No, es que no es así. Es que si yo voy a tributar, yo tengo el derecho a que me den. Es que cómo es posible que yo esté pagando impuestos y me carguen a mí de esta manera, y entonces yo no reciba nada del Estado. Es que la plata no es para que la roben ellos, es que la plata es para invertirla en los ciudadanos que la necesitan. Es que la plata efectivamente es para entregársela a ellos, a los que están necesitados, a los que no pueden estudiar, a los que necesitan la beca en la universidad, eso.
El problema aquí es de fondo, el problema es de corrupción. El problema es que nos quieren hacer una reforma, recoger dinero para continuar saqueando el Estado. Entonces eso es lo que no se justifica. Que ellos nos tienen que dar a nosotros, efectivamente, eso es verídico, es que si usted paga, a usted le tiene que llegar el beneficio. ¿Cómo es posible que yo voy a pagar impuestos y no voy a obtener beneficios del Estado? Eso es ilógico. Es que yo no estoy dando mi plata para que ellos vivan allá como unas sanguijuelas. No, ese no es el concepto de la tributación. Entonces, ellos dicen, no, pero es que todo lo quieren regalado. No, es que no lo queremos regalado, es que devuélvanos lo que nosotros pagamos. Es que nosotros pagamos los impuestos, nosotros tenemos derecho a buena educación, a buenas carreteras, a una economía sólida. O no le roben la plata, no crean que haciendo una reforma tributaria, entonces van a solucionar el país. Lo primero que tienen que reformar es la manera como se está haciendo política y la manera como se está controlando que no se roben el erario público. Esa es la discusión. Entonces ellos siempre la desvían por otro tema, que es que las personas quieren todo regalado. No es así. Ese concepto no lo comparto y no debería ser el tema de discusión. El tema de discusión es acá que se están perdiendo 50 billones por culpa de la política, mala administración, 50 billones. La inversión, ¿en qué se está haciendo la inversión? ¿Por qué la inversión siempre está destinada a las clases más favorecidas? ¿No? Es la manera como se distribuye, es la manera como se administra. Ese es el problema. Toda la discusión no está necesariamente allí, porque si usted me dice que si yo estoy esperando algo, yo le puedo decir que sí, yo estoy esperando que ustedes como estudiantes tengan derecho a ir a la universidad, que no tengan que trabajar 48 horas y coger toda su plática, hacer un crédito en el ICETEX cuando salgan endeudados que no saben qué pagar. Y unos salarios que parece que fueran obreros o que nunca hubieran ido a la universidad, no, o sea, no salarios que se equiparan a un profesional. Eso es lo que espera uno, pero no lo recibe. Entonces, ¿con qué moral uno decir que va a pagar impuestos? ¿Con qué moral puede esperar una reforma tributaria? Es que hay que tributar. No, eso no es así. Pues no está como tan regalada la plata. A nosotros nos duele y nos toca trabajar para conseguirla como para ir a votarla de esa manera. Entonces, la discusión es extensa, pero más que cualquier cosa es el tema de la corrupción y la manera como se está administrando. Es necesariamente eso. ¿Quién continúa con la exposición? ¿Alguien quiere hablar? No, profe, Profe, nosotros estamos listos para... Listo. Andrés, profe, bien pueda. tengo una pregunta. Señor, Usted nos había dicho que lo iban a bajar, pero ella dice que lo van a dejar subir al 9%. En una conversación anterior, usted había dicho que todo lo iban a poner con el IVA al 8%, pero ella dispone que todo lo van a subir al 19%. peor todavía, porque se supone que iban a bajar el IVA para grabar toda la canasta. Es más gravoso aún, porque ni siquiera van a bajar el IVA, lo van a coger todos los productos y los van a meter al 19. Mire que lo que yo le estaba hablando era una propuesta que habían planteado en un principio. Bajemos el IVA y grabemos toda la canasta. Entonces aumentamos la base y podemos recoger plata. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, venga, ¿cómo vamos a bajar el IVA? No, grabemos la canasta de una vez toda con el 19. Entonces más delicado todavía de lo que habíamos hablado en un principio. ¿No creen? Total, imagínese la carne de res y la carne de cerdo con el 19%, la leche, la sal, No, el pues es que la chocolate, carne productos que son tan necesarios. está 14.000 por la libra de carne. Con el IVA, aumentele el IVA al 19. O sea, un kilo va a quedar valiendo casi 30.000 pesos. Pues no, la carne nos va a tocar comernos las uñas, poder comer carne. Bueno, muchachos, ¿quién continúa? Andrés, bien pueda. Listo, ya presento. Un momentico. Y sabe que mientras Andrés presenta, ¿sabe cuál es una de las estrategias
que siempre se utilizan en ese tipo de reformas. Llegan y le dicen al pueblo, le aumentan el doble de lo que van a hacer. Entonces dicen, vea, vamos a grabar toda la canasta, vamos a subir esto, la presentan de una manera que uno dice, va a ser horrible. Pero entonces ellos tienen pensado otra cosa, entonces dicen, vea, la presentamos así, cuando la tengamos en el Congreso, para que la gente no brinque mucho, le decimos, no, bueno, listo, les vamos a hacer caso a ustedes, les vamos a bajar, no les vamos a meter estos productos, esto y esto, pero sí va a quedar así. O sea, yo exagero para que en la medida que yo ceda, pues el pueblo también ceda. Entonces, en últimas, vamos a tener una reforma tributaria. Puede que no como esté planteada ahora, pero sí van a grabar, van a hacer una reforma tributaria. Entonces, el tema es, yo la presento de una manera que venda el miedo, entonces genero indignación y después yo vengo y apago el incendio. Les digo, no voy a hacer nada. Ustedes tienen la razón, no la voy a hacer nada. Yo no les voy a poner eso tan gravoso. La voy a bajar un poquito, pero sí necesito que ustedes me cedan un poquito. Entonces, aprobémosla así. Entonces, los colombianos vamos nuevamente en coche. Eso es una estrategia para aprobar ese tipo de reforma. Listo, profe. Ya estoy compartiendo, ¿cierto? Ahora sí. Listo, Andrés, sí, ahí se está bien. Profe, qué pena. Una pregunta sobre lo del IVA. Creo que ya le hicieron la pregunta, pero Sí. es decir que no hay nadie que pueda intervenir en ese tipo de reforma tributaria, o sea, que sea sometido, que alguien pueda... Los que nos tienen que defender frente a esa reforma es el Senado, que son los que deben dar el debate allá. Pero pues quedamos como Chespirito. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Realmente no hay. Es la única defensa del pueblo, salir a olear piedra, porque ¿qué más? Pero pues si usted dice que va a salir a olear piedra, entonces usted es un guerrillero. Pero bueno, así funciona la política de miedo. Muy delicado el tema. Sí, sí, no, la situación es compleja. Bien, pues, muchachos. Bueno, profe, muchachos, buenas tardes. A nosotros nos toca la presentación de tasas y nuestro grupo lo conforman Carol, Alejandra y Carlos. Alejandra no puede estar por un tema de salud, pero ella también hizo parte del trabajo. Sí, Entonces ella me vamos a habló, sí, empezar. me dijo que ustedes iban a exponer por ella y entonces acordé con ella que la nota de ella era la misma que sacaran ustedes. Ah, listo, profe. Está bien. Entonces vamos a empezar con el tema de las tasas. Para entrarnos un poquito en el tema de las tasas, pues tenemos que saber esto de dónde viene. Y resulta que esto viene pues de algo llamado tributos, que es una prestación de dinero exigida por el Estado y es de carácter obligatorio. Así el Estado pues ejerce su ejercicio de imperio. ¿Qué características tienen los tributos? Pues que son ingresos públicos, de gasto público y de derecho público también, que son unas prestaciones impuestas unilateralmente por el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es un acuerdo entre el Estado ni la sociedad, es solamente unilateral de una parte y estamos sometidos pues a pagar esto amparado pues en la ley. También es exigida por una administración pública, como es el Ministerio de Hacienda, y generalmente, es para cubrir gastos generados para el Estado. El Estado pues, puede disponer de este dinero para algo planeado o para una emergencia, pues. Eso se encuentra
justificado en la Constitución nuestra de 1991, en el artículo 95, numeral 9. Ahí está estipulado esto. Ya lo podemos pasar, Andrés. Tenemos que los tributos pues, se clasifican básicamente pues, en tres partes, que son, para empezar, los impuestos, que es una prestación de dinero, una especie que impone el Estado, es de carácter obligatorio y hay que pagarlo sin necesidad o necesariamente que éste tenga una contraprestación para nosotros. ¿Qué ejemplo puede ser de este? El ejemplo del impuesto de renta. El impuesto de renta es el impuesto que nos cobran o le cobran a una persona que hace crecer su patrimonio en un año. Este puede ser cobrado pues, a una persona natural o a las empresas. Listo, profe. Habla Andrés Cano. Hablo de las contribuciones especiales, que es un tributo que consiste en la obtención del tributo de un beneficio o un aumento de valor a sus bienes, ¿cierto? Un ejemplo puede ser como el impuesto a la valoración. ¿Eso qué es? Es como los tributos que consisten en la obtención de un beneficio o un aumento de valor de bienes particulares, o la realización de obras públicas o ampliación de servicios públicos. El más frecuente son contribuciones de mejora, que consiste en una prestación que cobra el Estado. Es decir, que cuando hay casos pues, de impuestos y las tasas de la economía privada deben pagar un dinero, mientras que los impuestos se cobran periódicamente y las tasas cada vez que se hace un servicio público, se presta un servicio público, ¿cierto? Pero estas obras públicas solo se pagan una vez. La realización de estas obras públicas y mejoramiento de ciertos servicios públicos, en muchos casos las obras públicas que se realizan se traducen a un mejoramiento determinado de servicios públicos, que pues eso nos crea pues como una valorización a propiedades inmobiliarias de una parte pues de unas personas pues del sector privado. De las tasas, dice que es un tributo que tiene como hecho generador de la prestación efectiva de un servicio público al aportante o al contribuyente. Un ejemplo de este puede ser la tasa a la gasolina, ¿cierto? Hablamos de las tasas como un servicio, o sea, un ingreso monetario de un servicio por el Estado o un ente público. Que al mismo tiempo beneficia a la sociedad en general. La tasa es un ingreso monetario recibido por el Estado. La tasa puede ser pagada por quienes reciben directamente el servicio público. El Estado solo puede cobrar un concepto de tasa por aquellos servicios públicos divisibles, es decir, el Estado ofrece un servicio de transporte o solo puede pagar dicho servicio al que lo usa, ¿cierto? Estas tasas tienen unas características. Claro. Bueno, mientras Carol, yo les hablo pues de las características. El Estado cobra un precio por un bien o por un servicio ofrecido. Esto pues sería como la energía, son aquellos que pagan el servicio de energía y el gas natural, que en nuestro país la mayoría son servicios brindados por el Estado estatales, ¿cierto? El precio pagado por un ciudadano al Estado guarda relación directa o a los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido.
El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o el servicio. Ocasionalmente caben criterios distributivos, por ejemplo, tarifas y diferenciales. Ejemplos: los precios de los servicios públicos urbanos, energía, aseo y acueducto. Andrés, le pregunto, ¿sí? ¿Las tasas son obligatorias pagarlas? Con lo que acabo de decir. No, profe. No, Ah, bueno, listo, muy bien, Cara. ¿Por qué? Las tasas se pagan cuando se adquiere un servicio que nos da como tal un beneficio. Eso es lo que dice. Pero pues yo tengo que Ujú. pagar solamente para que me beneficien. Sí, Y esa es claro. la situación del gobierno. Lo que yo quería que tuvieran en cuenta ahí es que no todos los impuestos son obligatorios, porque hay unos impuestos que simplemente se le cobran si usted adquiere el servicio. Usted no lo quiere pagar, no compre, o sea, no vaya y tanque la moto, no compre gasolina y no le van Exacto, a cobrar. Ajá. exacto, profe, pero es que es, o sea, es ilógico porque, por ejemplo, vamos a hablar de las tasas de financiamiento y eso, y pues en el momento en que usted adquiere un producto tan necesario como digamos, un crédito en un banco, pues eso le genera una cantidad de tasas. Entonces, a la final sí, pues es como, yo tengo la opción de adquirirlo, pero debo de pagar. Pero por la necesidad usted lo tiene Ah, que comprar. como por ejemplo la gasolina, es fundamental para el vehículo en la moto y pues tiene una tasa, entonces... Bueno, dale bien pueda. Listo, profe. Entonces, diferencia entre tasas e impuestos. El impuesto se paga de forma general por todos los sujetos pasivos sin que se financie un servicio en particular y sin que se tenga derecho a contraprestaciones directas por el pago del impuesto. Es decir, que pues yo realizo el pago del impuesto a diferencia de la tasa que yo pago es por un bien obtenido, o sea, por un servicio. La tasa permite acceder a un servicio. La contribución para fiscal se paga con destinación específica sin derecho a contraprestaciones, que es en el caso de cuando yo pago un impuesto, y el impuesto se paga sin derecho a nada, sino a una expectativa de bienestar general provista por el Estado. Bueno, las tasas más significativas son las de interés de política monetaria. La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las operaciones de mercado abierto, que se otorga en las subastas de expansión monetaria. Esta tasa es un principal mecanismo de intervención política monetaria usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. Bueno, las tasas de captación más comúnmente utilizadas en el mercado colombiano son la DTF, TCC, CDTs y TBS. Los CDTs son los certificados de depósitos bancarios a términos fijos. Las DTF, que son los depósitos a términos de financieras, corresponden al promedio de las tasas de los depósitos a 90 días de todos los sistemas financieros. Estas tasas constituyen la principal referencia del costo promedio de los recursos del sector financiero. Las TCC, que es la tasa de captación de corporaciones, es la tasa promedio de captación por recursos obtenidos de las operaciones financieras a través de los CDTs. Y la TBS, que es la tasa básica de la superintendencia financiera, se mide solamente la captación de los bancos si se calcula a largo plazo y estas van a un periodo superior de un año. Bueno, las tasas de interés que manejan los bancos las establecen ellos mismos dependiendo de cada cliente o de cada producto. Esto siempre y cuando por debajo de una tasa tope permitida, que se le llama pues como tal la tasa de usura. A la hora de pedir un crédito con una entidad bancaria, hay un aspecto que tiene que tener siempre en cuenta y es saber perfectamente qué tasa de interés será efectiva para su préstamo de acuerdo pues como a su naturaleza o las características. Y también afecta el pago como tal de tasas al periodo, a qué periodo usted, digamos en el caso de un préstamo, a qué periodo quiere cancelar su deuda. Es más, si por ejemplo hay bancos que manejan a 12 meses y si usted lo extiende a 24 o a 36 le genera tasas adicionales. Los bancos en la actualidad manejan diversos tipos de tasas que se diferencian principalmente por el momento en el que se hace efectiva el interés y su tiempo.
Siempre hay que tener en cuenta que para cada crédito de consumo, vivienda y demás, existe una tasa tope que es la usura y que la fija la Superintendencia Financiera de Colombia. Pues leía, profe, que en este momento la tasa de usura es como del 30% y del 56,8% anual. Sí, pero pues anual, entonces esa conversión queda como en el 3 punto algo, mensual. Ah, ok, profe, gracias. Listo, profe. Listo, está bien. ¿Quién sigue entonces en las exposiciones? ¿Quién falta? ¿Quién falta por exponer? Ya todos tuvieron. No sé, yo miro acá. Alejandro ya, Alexander ya, Ana Isabel. Ana Isabel ya expuso, sí. Profe, Sí, yo la vez profe. pasada. Ajá, sí. Sí. Andrés, Pedro, Chile, bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar un tema. Se llama. Ya voy a compartir. Un temita que quedó pendiente allí que les quiero anotar antes de terminar la tutoría. Y es cómo funciona el IVA. Yo diseñé este cuadro como para poderle dar explicación a este tema que es el impuesto al valor agregado, que es uno de los tributos que grava directamente el consumo. Por eso es que es tan delicado y por eso es que los gobiernos tienen tantos problemas cuando van a subir el IVA o van a tocar a través de una norma ese impuesto. ¿Cómo funciona entonces el IVA? Para pues demostrarles que es el consumidor final el que va a pagar el IVA. Entonces, la cadena de producción empieza, en el ejemplo que les voy a plantear, en el molino, ¿cierto? El molino procesa un bulto de harina y esa producción con sus utilidades le vale 10.000 pesos. Pues los valores son pequeños porque pues trata de un ejemplo para mejor entendimiento. 10.000 pesos vale ese bulto de harina. ¿Qué tiene que hacer el molino? Para venderlo, tiene que generarle un ejemplo, el IVA. Yo de ejemplo puse que era el 10, pero la harina genera en este momento un IVA del 5%, lo dijo el compañero en la exposición, la compañera Tania, ¿cierto, Tania? Esas harinas tienen el 5%. Sí, señor. Bueno, pero entonces yo voy a poner el ejemplo que es el 10, para mejor entendimiento. Si hay reforma tributaria, entonces esto va a quedar con el 19, entonces la persona tendría que agregarle el 19%. El ejemplo que estamos dando es que hay un IVA del 10%, entonces la persona va a tener un precio de venta de ese bulto de harina de 11.000. ¿Listo? Ahí ya cobró 1.000 pesos de IVA. Ese IVA, obviamente, él lo tiene que trasladar en su declaración de renta. Cuando declare, va a decir, vea, yo cobré 1.000 pesos de IVA, Estado, esto es suyo. Esa harina se la vende a la distribuidora. El precio de compra de la distribuidora es de 11.000.
o sea, el precio de venta que tenía el molino, yo lo compré en 11.000. La distribuidora, ¿qué hace? Lo empaca por libras y le pone unos aditivos y le pone harina fortificada y entonces le puso un valor agregado de 2.000 pesos, por eso se llama IVA, valor agregado. Le dio un valor agregado a esa harina de 2.000 pesos, o sea que ese bulto de harina lo compró en 11.000, le hizo un proceso, le generó una utilidad para él y entonces esa utilidad es no la utilidad, sino lo que le agregó en valor es 2.000, entonces el bulto ahora le vale 13.000, pero resulta y pasa que a eso tiene que aplicar el 10% del IVA para poderlo vender. Entonces, él le agregó 2.000, le quedó en 13.000. A esos 13.000 le tiene que aplicar el IVA, 10%. El 10% son 1.300, o sea que el precio de venta de ese bulto de harina ya es 14.300 pesos. Y aquí es donde viene un tema de IVA descontable y el IVA que yo tengo que pagar. Se generaron 1.300 de IVA, pero resulta y pasa que hay 1.000 pesos de IVA descontable. ¿Qué es? Que yo lo compré en 11.000, o sea, cuando yo compré me aplicaron el IVA. Entonces esos 1.000 pesos yo ya los pagué, entonces yo me los puedo descontar. Eso se llama IVA descontable. ¿Cuál es el que yo debo pagar a la DIAN? 300 pesos, porque se llama impuesto al valor agregado. Estos 300 pesos corresponden al IVA del valor agregado. ¿Me entendieron allí? Quiere decir lo anterior, que cuando yo No, compro, profe, yo no le entendí, qué pena. no se preocupe que la idea es que podamos explicar bien el tema y que lo entiendan todos. Descontable es decir que no los debe de pagar, solamente va a pagar los 300 Exactamente, pesos de la DIAN. sí, exactamente. Cuando yo presento mi declaración, yo le digo a la DIAN, vea, compré, cuando es en compras, es IVA descontable, porque cuando yo compro a mí me cobran el IVA. Entonces ese IVA que estoy pagando yo me lo puedo descontar. ¿Sí me entiendes? O sea, el que pagué cuando compré la materia prima que fue la harina. Exactamente. Ah, Yo sí, ya. pagué por el bulto de harina 11.000, Y pero en ahí hay esos mil. 11.000 ya había pagado el IVA, entonces pagué 1.000 Sí, de IVA y claro. me los voy a descontar. Ah, sí, ya, perfecto, gracias. Listo, ese es el tema. Entonces, esos 11.000 pesos lo pagué yo y ya venía con IVA. Entonces hay 1.000 pesos que yo ya le conocí al estado de IVA. Entonces, como a mí se me generaron 1.300 de IVA, tengo 1.000 descontables y 300 que tengo que pagar. Porque esos 300 son el valor agregado. Mire que es el IVA, impuesto al valor agregado. Cada que dentro de la cadena de producción se le agrega valor a un producto, se genera el IVA. Entonces, mírelo cómo va acá, 300 de valor agregado, porque entonces tengan en cuenta que cuando yo compro, me descuento ese IVA. Y cuando yo vendo, ese IVA es el que yo tengo que pagar, porque yo le estoy vendiendo, entonces mire lo que pasó acá. El producto con IVA y todo vale 14.300. Yo lo vendo en 14.300. Yo se lo vendo a la panadería y le digo, panadería, este bulto de harina vale 14.300. Entonces, ¿qué pasó? Estos 300 pesos se los cobro yo a la panadería, mire. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo único que está haciendo la cadena de producción es administrarle el IVA al Estado. El primero pagó 1.000 pesos de IVA, pero el molino lo recogió de plata de él. No, mire que vendió el bulto de harina en 11.000. O sea que se los cobró a la distribuidora. La distribuidora se los descontó y pagó 300, pero esos 300, cuando vendió el producto, se los cobró a la panadería. Entonces la panadería le salió el bulto de harina en 14.300. La panadería convierte eso en pan y a ese bulto de harina le hace 19.300 pesos. A esos 19.300 vuelve y pasa la operación. Yo tengo que aplicarle el IVA. Entonces el IVA de 19.300 es 1.930 pesos. El precio de venta de ese producto de los panes debe dar 21.230 con IVA. A eso se lo vendo yo al consumidor final, que es en últimas quien paga todo el IVA. Mire que el consumidor
final paga los 1.930. ¿A quién se va a descontar usted como consumidor final el IVA? No tiene cómo. Entonces me devuelvo y les explico la cadena de cómo funciona el IVA. Les pregunto, ¿el molino sacó plata del bolsillo de él para pagar IVA? No, él vendió el producto 11.000 pesos. Entonces lo que hizo fue retener 1.000 pesos de una vez para la DIAN. Le cogió 1.000 pesos a la DIAN. ¿En la distribuidora pagó IVA? No. Cuando él compró el producto lo compró en 11.000, ¿cierto? El IVA que le generó son 1.300. Ya había pagado 1.000 que eran descontables y tuvo que reconocer 300 a la DIAN, pero esos 300 pesos se los puso al producto, entonces lo vendió en 14.300. Entonces lo único que hizo la distribuidora fue descontarse 1.000 que pagó por adelantado, y cobrar en el producto 300. Lo mismo le pasó a la panadería. La panadería cobró 14.300. De esos 14.300 tiene 1.300 pesos descontables, porque mire que lo compró con 1.300 de IVA. Entonces se descuenta los 1.300 cuando compró y genera un IVA de 630. Pero ¿a quién le cobra el IVA del 10% total? A estos 19.300 le aplican el 10 y el producto quedó valiendo 21.230. ¿Quién es el que va a pagar el IVA total? El consumidor final, porque lo único que hace la cadena de producción es irle recogiendo la platica a la DIAN, de tal manera que cuando llega el consumidor final, las entidades ya han pagado el IVA y la entidad, la última, por ejemplo la panadería, recupera esa plata que le cobró al consumidor. ¿Me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nunca se les olvide, en una empresa, cuando usted compra, tiene un IVA descontable, usted ya está pagando IVA de una vez, entonces usted no tiene por qué volverle a dar esa plata al Estado. Usted se puede descontar ese IVA. Cuando usted vende, entonces ahí sí usted tiene un IVA que tiene que reconocer al Estado, porque usted está vendiendo a un tercero y usted a ese tercero le está cobrando el IVA. Entonces usted le está cobrando, le está recogiendo la plata al Estado de una vez. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Y este otro tema que hay acá, que es la declaración de renta, aunque los muchachos ya lo explicaron en las exposiciones para que lo tengan en cuenta. Luis, apaga el micrófono, porfa. Listo. Los muchachos lo explicaron, la declaración de renta, grabas las utilidades. Las personas en este momento tienen que declarar si cumplen estas condiciones: 160 millones de pesos a diciembre del 2020, 49 millones 850 si tuvieron ingresos en el año inmediatamente anterior, si tuvieron consumo en tarjetas por 49, si el valor de las compras y consumo fue superior a 49,850 y si tuvieron movimientos en entidades financieras por 49, más de 49,850 deben declarar renta. El hecho de que usted declare no quiere decir que tiene que pagar. Eso ya lo hablamos las clases pasadas. Y entonces ya con eso, por terminada la tutoría. Entonces quedamos pendientes del parcial, y ya enseguida me voy a poner a cuadrarlo para que ustedes puedan ingresar como acordamos hace un momento. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos, les agradezco por su atención, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo ahí en la universidad nuevamente. Para los que están yendo a las tutorías, y muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Ok, A usted. Muy bueno, amable. Muchas chao, gracias. con mucho gusto. Chao, compañeros, Hasta luego. muchas gracias. Hasta Chao, luego, profe, muchachos. muchas Cuídense gracias mucho. por todo, que estén muy bien. Quiero que estén Bueno, bien. bueno, Chao, igual. profe, gracias. Cuídense mucho. Chao, pues. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Una pregunta, ¿hasta cuándo Señor. va el parcial? ¿Cómo?
¿Hasta cuánto el tiempo? Hasta el miércoles. Ah, listo, listo. Listo, lo voy a subir a más tardar mañana al mediodía hasta allí. ¿Listo? Listo, de una. Profe, Bueno, cuídese. muchachos. Chao, igualmente, hermano. Chao, chao. Hasta luego, profe, Chao, que esté muy bien, Alejandro. Chao, gracias. Samuel. Bueno. No, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien.